Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien, muy buenas noches. Disculpa el retraso, en Sucre hay un montón de marchas y bloqueos, ¿no? Buenas noches, doctor. Entonces, hoy día acabamos las clases, mañana es el examen. Tenemos que hablar, y yo pretendo terminar temprano esta clase para que podamos dar el cuestionario número 4 sería, ¿no? El cuestionario número 2 lo vamos a abrir mañana porque el anterior sábado no lo han dado, ¿no? Y el examen sería mañana también. ¿Ya? Todos de acuerdo, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos. Una consulta, ¿a qué hora sería mañana el examen? La misma hora debería ser de 7 a 9, ¿no? De 7 a 10. ¿Cuarto? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría explicar, por favor, la modalidad del cuestionario y del examen para el día de mañana? No vaya a ser que pase lo mismo que anoche. Ya. Va a ser la misma modalidad que anoche. Unas cuantas preguntas, un tiempo establecido y listo. No creo que tengan problema, ¿no? Eso sería O sea, no, perdón, nos va a habilitar 10 minutos para un cuestionario y 10 minutos para el examen. El cuestionario de ayer tenía 5 preguntas, por eso era 10 minutos, ¿no? El cuestionario de la anterior vez tiene 10 preguntas y tiene 20 minutos. Es así, ¿no? Entonces, todo depende de las preguntas. ¿Cuántas voy a hacer en el examen? No he definido todavía cuántas preguntas van a hacer, pero el tiempo está establecido de acuerdo a las preguntas. No es otra cosa. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Perdón que lo moleste, pero lamentablemente ayer en el cuestionario Sí. ingresamos y no tenía siquiera una duración de los 10 minutos, eran 7 minutos y se cortó. Eso también no me parece algo correcto, ¿no? Porque si nos dice un tiempo determinado, entiendo yo que ese tiempo debe cumplirse, porque prácticamente estamos terminando de llenar el cuestionario y abruptamente se ha cortado. Javier, el sistema dice cuándo entra, cuándo está habilitado y cuándo se sale. Más o menos 15 minutos ha estado habilitado. No le estoy escuchando bien. No le estoy escuchando bien. Está mal. Apaguen su audio. Javier, no se le escucha nada. ¿Está mal su conexión o está mal mi conexión? Que no le escucho bien. Doctor, ¿me escucha? Yo sí, ahora sí le escucho. ¿Quién es? ¿Quién habla? Carlos Bejarano, sí, tenía problemas aparte de conexión anoche, pero no obstante eso también busco una retroalimentación de la información, con todo el respeto, doctor. No solamente me ha ocurrido a mi persona, que me imagino a muchos pero también. Doctor, si usted va a seminario, hay incluso salud, el tema informática, otras palabras. Lamentablemente, Hola, y Javier. hay problemas para ingresar al sistema. Ya. Por ello que para usted quizás le puede salir que está habilitando, pero nosotros, yo le hablo desde Tarija. Y mire, había problemas ayer, inclusive quería hacerme hasta la calle. Yo estoy pasando ahorita de mi oficina por mi Wi-Fi para asegurarme. Pero mire, tengo estos problemas, imagino también otros compañeros que han estado con el clima en contra. Ya, lo que sabe que usted, pero que nos diga profesor, vamos a hacer tal prueba, va a ser tal tiempo como estamos hablando ahorita para ya tenerlo previsto. Eso quería, por favor, pedirle, para que no tengamos esos inconvenientes. Y si también dentro de
esa buena voluntad de usted como docente nos podría dar también oportunidad, porque yo cuando he comenzado mi caso empiezo a dar 2 respuestas, obvio que se lo hacen 10 minutos, o quizás menos, pero cuando estamos bien conectados. Otros módulos no hemos tenido problema porque tenemos un poquito más de tiempo, justamente por ese problema de la conectividad. También hasta la plataforma se yo le agradecería mucho poder considerar eso y podamos ver, ¿no? Porque me imagino que no solamente mi persona se ve afectada por ello. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor. No, está bien, no hay problema. Eh, ¿Quieren dar otro examen? Ese sería el tercer cuestionario, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Me puede dar la palabra? Sí, ¿cómo no? Doctor, buenas noches. Sí, bueno, yo estoy un poco preocupado, tal vez más que los compañeros, porque yo entiendo que nos da un plazo para dar el examen, pero, o sea, el que habilite un tiempo, como sea 10 minutos para un cuestionario, es lo correcto. Lo que me preocupa es que habilite esos 10 minutos de manera muy específica, como ocurrió el día de ayer. Cuando yo entré al sistema, porque yo estaba trabajando, entonces estaba atendiendo a las víctimas, cuando ya quiero yo dar el examen, que era antes de las 10, resulta que ya se había finalizado el acceso al sistema y ya no he podido dar. Entonces, esa habilitación que usted hace para que entremos todos de manera conjunta al mismo examen, eso es un poco muy rígido, doctor. Yo pienso que habría que ver también. Ya. Juan Carlos, ¿me escucha? ¿Me escucha? Se escucha, doctor. Ya. Hemos dado en horario de clases, ¿no? ¿Me escucha, doc? Sí, le Se, escucho, cor- doctor se Juan Carlos. cortó, doc. Ya, está bien, Sí, entiendo todas las circunstancias. Yo también sí. sí, doc. Pero lo que pasa es que, Queríamos que, bueno, no, a ver un ratito, doctor, por favor. Pues, si yo por ejemplo, le doy a uno, yo quiero que todos den el mismo examen a la misma hora porque es el mismo cuestionario. ¿Lo ve? No tiene sentido que cada uno haga a la hora que quiera porque uno va a hacer bien y los demás van a copiarse. Pues no tiene sentido, no hay. Por eso en horas de clases hemos hecho el examen, o el cuestionario, ni siquiera examen. Y es un cuestionario muy sencillo, muy fácil, muy fácil. Entonces, no hay problema. Nosotros hemos quedado en que iba a ser de 9:30 a 9:40. No me he inventado yo, no es que yo, ay, qué arbitrario, cómo lo ha cortado. No, así hemos quedado. Usted dice, después de que ha atendido, después de las 10 quería dar y estaba cerrado. Es así, pues porque a esa hora hemos dado, a esa hora hemos dado. Yo les comento, por ejemplo, hemos hecho un curso en el Tribunal Constitucional de Word. Nuestro examen teníamos que dar con la cámara prendida y teníamos que mirar a la cámara y hacer el examen. Y nadie tenía que entrar a donde estábamos. Si alguien entraba o hacía algo, estaba anulado el examen, tenía un tiempo límite y era un curso de Word. Esta es una maestría. Es una maestría. Ustedes van a ser maestrantes en Derecho Constitucional, posgrado. Es un poco más serio que eso, ¿no? Yo no les estoy exigiendo que vengan y den su examen con cámara prendida, no sé, como debería ser, digamos, como debería exigirles mínimamente. Pero lo que me piden es que cada uno dé su examen cuando pueda, cuando termine de hacer sus actividades. Todo no está bien tampoco. Eso no está bien. El examen, los cuestionarios son dentro de clases. Yo creo que está bien. Porque tenemos que darle un nivel de seriedad también al curso. No es muy difícil, las cosas que yo he hablado son muy básicas, muy fáciles. Creo que la mayoría ya las conoce, estamos solamente recordando. Entonces, tampoco es para no hacer. No hay nada que estudiar, qué libros que leer y cosas que hacer, no es muy complicado, creo, para el nivel de maestría, ¿no? No es muy complicado. Entonces, yo les pido muy cordialmente que también tomen en cuenta eso. No es así, no, qué injusto, qué cómo.
No es que yo quiero ser injusto con ustedes. Hemos tomado las reglas del juego, son así. 10 minutos es el examen. Hay algunos alumnos me han dicho, el primer cuestionario no he podido responder una pregunta. En todo el día no he podido responder una pregunta y ahora quiero volver a dar. Ayer les he dicho, vuelvan a dar, vuelvan a hacer. Ayer era un examen de 10 minutos, 5 preguntas. Alumnos que han dado muy bien, se han sacado 100. Hay otras notas también que no están muy bien, pero la mayoría creo que ha dado bien porque eran 5 preguntas y era muy fácil. Cualquiera lo podría haber hecho. Entonces creo que esas cosas son normas que debemos respetarnos, ¿no? Respetar ustedes, respetar. Eso es. Entonces no empezaremos en polémicas que no son correctas en una maestría. ¿Cómo hacemos? Eso es lo que hemos quedado. Yo no le estoy haciendo nada malo. No les estoy poniendo nada. Hay una plataforma, las clases virtuales son así. Mi hijo que esté en primaria pasa así, igual da sus exámenes. Así es. No La es palabra, que hay problemas doctor, en donde estén. la palabra. El 90% de los maestrantes que creo que tienen el mismo problema, no creo que sea uno o dos. Debía tomar en cuenta eso Ya. para La todos. palabra, Sí, está bien. ¿Qué Realmente hacer? somos varios. ¿Qué quieren hacer? la palabra, ¿Qué quieren hacer? Está bien, yo les entiendo. Propóngame algo, pero racional, dentro del marco de lo correcto. No me digan, yo quiero dar mi examen cuando pueda. Eso no está bien. La palabra, doctor. Cuando la palabra, doctor, esté ocupado, haga mis cosas, no. la palabra, Propóngame algo serio, responsable. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema si es algo así. ¿Quiénes han hecho mal? ¿Quiénes no han podido? ¿Cuándo van a poder? ¿Cómo van a poder? ¿Cómo solucionamos el tema? Ya no me digan, la palabra, ha pasado doctor. esto, ha pasado el otro. Ya. Doctora Eva Romero, dígame. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, lamentablemente acá en Cobija, algunos tenemos problemas con el internet. Yo le pido a usted tenga un poquito de equidad, así como usted tiene problemas a veces para empezar el curso, también nosotros tenemos problemas. Yo anoche particularmente le he mandado un mensaje personal porque cuando ingresé realmente ya estaba cerrado. No es nuestra mala voluntad, al contrario, queremos superarnos y estamos en ese afán. Entonces yo le pido tomar en cuenta esos imponderables para que nosotros también estemos tranquilos. Doctora? ¿Qué propone? Yo propongo que mañana el examen sea un poco, 1 hora o 2 horas más, doctor, porque no todos vamos a estar en el momento. Yo particularmente tengo clases de 6 a 7:30. Entonces, hasta que llegue a mi casa voy a llegar a las 8, 8:30 y ya casi no voy a tener opción para el examen. Esa propuesta no está bien, ¿no? Porque tenemos clases hoy día de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. En ese horario Claro. tenemos que dar el examen. En ese horario. Dentro de ese horario tenemos que dar el examen. En ese horario yo no puedo hacer nada. Ustedes tampoco, ¿no? Es que, doctor, las clases son jueves y viernes, ¿no? Y mañana es sábado. Entonces, mañana no teníamos previsto dar clases. No está programado nuestras clases. No, sí está programado. No les he programado yo. Les he programado la universidad. Son 5 clases. Ya, pero ahorita no estamos hablando del examen. No estamos hablando del examen. Estamos hablando del cuestionario. ¿Quién más quiere hablar algo, proponer algo? El cuestionario. Diego Suárez, de acá de Cobija igual. Doctor Diego, adelante. Doctor, no es que seamos o que queramos remunerar en el tema, lo que pasa es que en anteriores módulos hemos tenido igual la misma metodología que usted está haciendo, dar cuestionarios, pero creo que ahora usted yo también digo recién, está explicando de manera clara en qué consistía el cuestionario, porque yo le explico así sin entrar mucho en el cuestionario. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad? Así, mire, le explico. En los otros módulos hemos, como usted dijo, primero en la plataforma al principio decía 9:30 a 10 en punto.
Entonces nosotros entendíamos que los 10 minutos podíamos utilizarlo ya sea, por ejemplo, de 10 menos 10 a 10 en punto, o de 10 menos cuartos a 55. Esa es la metodología que usamos en los demás módulos. Pero yo entiendo lo que usted dice también, que de repente hace un alumno, el otro puede copiar, pero ahora recién usted nos lo está aclarando, pues y vale la aclaración, ¿no? Aunque un poco extemporánea, pero ya no importa, ¿no? La cosa es darle solución, como usted dice, y yo pienso y comparto lo que usted ayer nos dijo en el grupo, que hoy día tendríamos un cuestionario y ese iba a ser ponderado por el de ayer a las personas que no hemos podido, que no hemos podido dar, ¿no? Y con respecto al examen final de mañana, usted ya tiene una línea, ¿no? Y quiere que todos demos juntos, entonces deberíamos de buscar un horario que sea cómodo, como dice la doctora Eva, porque hay varios que también dictan clases, son docentes y no van a poder estar si es muy temprano, ¿no? Eso sería, doctor. Perfecto, me parece perfecto. Muy bien, y gracias por su participación. Está bien, doctor Suárez. Entonces, ¿sabe qué? Yo tengo para hoy día un cuestionario, y he hecho otro cuestionario para ver si quieren dar lo de ayer, los que quieren dar. Serían 2 cuestionarios. Lo que vamos a avanzar hoy día y el de ayer, los que han tenido problemas con el internet, los que no sabían que era 10 minutos al mismo tiempo, eso, y los que quieran recuperar, pueden dar el cuestionario 3, pero ya son otras preguntas, no son las mismas, ¿no? El cuestionario 3 y hoy día sería el cuestionario 4. Entonces, daríamos 2 cuestionarios hoy día. No todos los alumnos, los que quieran recuperar el cuestionario 3, daría. Eso va a ser, eso depende de ustedes. Yo no les voy a decir este y este. Depende de ustedes el cuestionario 3. Así, no hay ningún problema, pero las reglas ya las ha dicho el doctor Suárez. Se abre a 1 hora para todos y se cierra a 1 hora para todos. En los 2 cuestionarios. Los 2 cuestionarios tienen 10 minutos. Son solamente 5 preguntillas. Como las de ayer, súper fáciles, de opción múltiple. Entonces, pero las llenan en el plazo. Y así ya no hay más problemas. ¿Ya? No hay más problemas y se hace la calificación. Ya, la condición para esto es que ya no haya más reclamos. No quiero que después, más tarde, a las 10, cuando termine, estén escribiendo al chat y digan, no he podido, que se ha podido, que esto, que lo otro, que ya no. Ya no se va a poder aceptar reclamos. Estas son las reglas, así son las reglas en clases virtuales, ¿no? Si estuviéramos en forma presencial sería mucho más fácil, pero estamos en clases virtuales y nuestro instrumento para comunicarnos es el Zoom y es la plataforma. Entonces, yo les propongo eso. Hagamos eso hoy día, pasaremos clases y hasta donde lleguemos, yo les voy a cargar el examen. Esta noche, que tenemos clases hasta las 10 de la noche, en ese periodo, unos 20 minutos antes, van a dar 2 cuestionarios. El de ayer, los que quieren recuperar, los que no han podido hacer, los que han tenido problemas y todas las dificultades que hoy día me han dicho, y el 4, que va a ser el de hoy. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya, muy bien. Está bien, Hola, doctor. Hola, doctor. Pondremos las horas para que después no digan, hasta las 10 es nuestra clase, dentro de ese margen, para que no digan, 10 y 5, no, ya no nos toca clases, que yo tengo que ir, que tengo la... No, dentro del periodo de clase. ¿Ya? Son 10 minutos. O sea, 20 minutos antes. Doctor, una consultita más o una sugerencia. Sí, que no sean a la misma hora, pero los dos. Primero 10 minutos uno y 10 el otro, para que no choquen, ¿no? Ya, no, claro que no. Sería muy... No sería. Doctor, la palabra... Ya, doctor, entonces pongamos las horas. Doctor, Pongamos las horas. Ustedes pongan las horas. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches. No le escucho. Doctor, una sugerencia, tal vez
me escucha una sugerencia, doctor, tal vez Que sea para que no racional, haya que sea confusión, dentro de las lo de- clases, perfecto. para que no, sí, lo de hoy sería mañana y lo de ayer, hoy día, que para recuperar, para No, no generar confusiones, tal vez, doctor. no. Mañana es el examen. Y mañana vamos a quedar a qué día, a qué hora vamos a dar el examen. No, hoy día los dos son 5 preguntas. No son 50, son 5 preguntas súper fáciles. Y además van a dar el cuestionario 3 solamente las personas que han tenido problemas, ¿no? Bueno, no, hoy día. Hoy día damos el 3 y el 4. Ustedes díganme las horas. Yo ahorita lo voy a programar. Ustedes díganme. A La las palabra, 9:30, doctor. 9:30. Ayer hemos sí, terminado a 9:30 y me ha costado un poco subir. doctor. Entonces, yo les propongo 9:40. ¿Qué les parece? 9:40 a 9:50. El primer examen. ¿Ya? Y el Ese otro, sería el de ayer. De acuerdo, doctor. el tercer cuestionario. 9:40 a 9:50. ¿Ya? El cuarto cuestionario empezaríamos a las 10. A las 10, hasta las 10:10. ¿Qué les parece? Está bien, doctor. Perfecto. De acuerdo. Ya. Entonces lo voy a subir. Bien, bien. ¿Ya? No vamos a tener más problemas. Ahora, el examen va a ser igual que el cuestionario. ¿A qué hora quieren dar mañana? Pienso que a las 9 en punto sería bien. No sé qué dicen los demás compañeros. 9:30, doctor, por favor, para que podamos dar todos. ¿En la mañana o en la noche? En la mañana, entonces. Noche, la mañana. noche. La noche, por favor. Noche. Yo trabajo en el día, por favor. Es que no todo vamos a sábado. poder todos tampoco en la noche, compañeros. Otros trabajan en la En la noche. noche, día. tenemos Tarde, actividades en el día. 9:30 de la noche, doctor, por favor. Sí, Póngate de de acuerdo. En el acuerdo. día, por favor, en el día. En la noche, por favor. Pienso que debería ser considerado a votación. Doctor, yo creo que Domingo. usted disponga el horario. Domingo. No, domingo no. Está bien, doctor. Dispongo de horario usted, porque no vamos a llegar a Pero, uniformar ideas ni criterios. Sí, mejor el domingo. doctor, yo En el entiendo día, que doctor. por favor, a ver, los compañeros, podría ser a las 19, 2.00. Es un horario accesible a todos. Ya. Doctor, yo les rogaría que sea a las 9:30, tomando en cuenta que algunos tenemos clases el día sábado en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Ya. Entonces, 9:30. 9:30 de la noche. En el día, Sí, doctor. correcto el bingo, doctor. Eso es 21:30. Sí, doctor, está bien. 21:30, ¿no? 21:30. Está bien, perfecto. Ya, yo les voy a decir el tiempo. Ahorita no sé cuántas preguntas voy a hacer, porque no las he hecho todavía. Y de acuerdo a las preguntas, es el tiempo. Más o menos como los cuestionarios de ayer, de hoy, que tenemos. Doctor, una consulta. Sí. Recuerdo que con el tema del trabajo se me confunden las cosas. Que una noche dijimos que vamos a dar examen un sábado, era el anterior sábado, doctor, que me pasé un examen, no sé, no entiendo, doctor, por favor, disculpe. Mañana tienen un cuestionario, el cuestionario 2. Sí, pues, exacto, Sí, sí. está ahí en la plataforma, la hora, todo. Ah, ya, ese es mañana, a las 6, dijo, Eso ¿verdad? ustedes lo van a leer, ese ya no vamos a hablar. ¿No? Ya, doctor, ya, está Ese ahí. ya no lo Pero hablamos. está vigente, pero doctor, ¿no? Sí, está Pensé que se había vigente, tienen que hacerlo, pero no es verso, ya está. Ya, doctor, ya, gracias. Ya. Bueno. Entonces, podemos continuar, ¿no?
La última pregunta, ¿de todo lo avanzado va a ser el examen, doctor, Sí, mañana? sí, todo lo avanzado. Todo lo avanzado. Ok, gracias. ¿Qué, doctor? Ahora, ¿saben qué? Estoy cargando el examen, quiero cargar. No el examen, sino las... Pero bueno, avanzaremos rápido, terminaremos rápido, ¿no? Porque seguramente es viernes y todos tienen cosas que hacer, pero igual van a dar el examen. Ya. Acciones de inconstitucionalidad abstracta. Lo que hemos visto es, nos toca ver el efecto de las sentencias, porque ya hemos visto más o menos cómo se tramitan, qué cosas son importantes para plantear una acción, los fundamentos jurídicos, todas esas cosas. Entonces, el efecto de las sentencias se encuentra también regulado en el Código Procesal Constitucional y a partir del artículo 78. Pero primero, algo importante es, se puede declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma que se ha impugnado de inconstitucional, ¿no? Se puede declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad. ¿Ya? Efectos. La sentencia podrá declarar la constitucional o inconstitucionalidad. Eso dice el parágrafo primero del 78, porque esa es una forma de declarar que declara el Tribunal Constitucional la sentencia. Pero además hay otras formas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, se puede declarar la constitucionalidad condicionada, se puede declarar una sentencia, por ejemplo, que exhorte al órgano ejecutivo. Se puede declarar que es inconstitucional una norma, pero que se va a mantener vigente porque no quiere dejarse un vacío jurídico, exhortándose al órgano legislativo o al órgano que produce la norma para que la sancione o la apruebe en un plazo establecido por el tribunal. Ese tipo de sentencias no está en el Código Procesal Constitucional, por eso las vamos a ver más adelante. Pero inicialmente es constitucional o inconstitucional. Y dice, la sentencia que declare la constitucionalidad de una norma hace improcedente una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma. ¿Sí, no ve? ¿Por qué? ¿Por qué sería improcedente una nueva demanda? ¿Cuál sería el argumento para que el código regule eso? Porque sería cosa juzgada, doctor. Sería cosa juzgada. Ahora, la cosa juzgada, hemos visto la anterior vez, ¿es absoluta? No. No, doctor. ¿Por qué no es absoluta? Y dígame su nombre para que les anote también, Sobar. Edna Velez. Ya, doctora Edna. No es absoluta en casos concretos, sí. En la vía administrativa, algo así, ya que, o sea, cumpliendo los requisitos, como que culmina. En cambio, por la vía normativa, no, porque la norma sigue vigente y se sigue aplicando. No. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la respuesta? En realidad no es absoluta, doctor, porque se puede volver a plantear una acción de inconstitucionalidad con otro fundamento. Exacto. ¿Eso puede explicarnos, por favor? ¿Por qué? ¿Qué fundamento? Claro, en realidad lo que pasa es que hay que hacer primero una distinción entre disposición y norma, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que dentro de una disposición pueden haber varios elementos normativos y uno ha planteado sobre un entendimiento normativo de la disposición, puede plantear nuevamente una inconstitucionalidad, o sea, una acción de inconstitucionalidad sobre otro elemento normativo del dispositivo normativo. Si me dejo entender. Sí, doctor. Lo que pasa es que
Lo que va a analizar el Tribunal Constitucional son los cargos de inconstitucionalidad, y entonces van a decir el artículo X de la ley tantos es inconstitucional porque es contrario al artículo 145, 6, no sé, 115, 16 de la Constitución Política del Estado. Entonces, ahí si planteamos otra acción, se declara constitucionalidad, se declara la constitucionalidad de la norma, haciendo un análisis constitucional respecto a esos artículos, habría cosa juzgada. Pero si yo planteo la inconstitucionalidad de ese mismo precepto legal, pero ya no confrontado con el artículo 115, 116, sino con otros argumentos, y no hay cosa juzgada, ¿no? Por eso dice eso el Código Procesal. El Código Procesal, ¿alguien tiene Código Procesal? ¿Me lo puede leer? El parágrafo 2 del artículo 78, el inciso 1. ¿Tiene alguien? Por favor. Sí, le doy lectura, doctor. Por favor. El artículo 78, parágrafo 2, indica lo siguiente. La sentencia que declare la constitucionalidad de una norma contenida en una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial, hace improcedente una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma, siempre y cuando se trate del mismo objeto o causa y se argumente los mismos preceptos constitucionales impugnados. Ya, el parágrafo, el inciso 1, ¿no ves? Sí, el 1. Entonces, se entiende, ¿no? Hace improcedente una nueva demanda de inconstitucional contra la misma norma, siempre y cuando se trate del mismo objeto o causa y se argumenten los mismos preceptos constitucionales impugnados. Entonces, es muy importante. No hay cosa juzgada absoluta, ¿no ve? Cuando se declara la constitucionalidad de una norma. Ahora, el inciso 2 dice, la inconstitucionalidad de una norma tendrá valor de cosa juzgada y sus fundamentos jurídicos serán vinculantes y general. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que serán de carácter vinculante y de carácter general? ¿Alguien puede responder? ¿Qué quiere decir que una sentencia es de carácter vinculante? Que obliga a todos los órganos. Ya. Bueno. Cuando es de cumplimiento obligatorio. A ver, si ustedes leen el artículo 203 de la Constitución, dice, las sentencias son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio. Entonces, no es lo mismo vinculante que cumplimiento obligatorio, ¿no? O una sentencia de carácter vinculante es de cumplimiento obligatorio. Entonces, más o menos es lo siguiente. Una sentencia es vinculante por las razones del fallo. Y en la parte dispositiva tiene un cumplimiento. Y la parte dispositiva es de cumplimiento obligatorio para las partes o para todos. ¿Lo ve? En una acción de tutela, por ejemplo, que concede una tutela y dice se concede la tutela y se ordena que, no sé, la autoridad pública restituya el derecho de propiedad a la persona X, digamos. Esa parte dispositiva tiene un cumplimiento obligatorio, la parte dispositiva. Pero es solamente interpartes. ¿Lo ve? En acciones de tutela es así, ¿no? ¿O alguien tiene otro criterio? Es así, ¿no ve? Está bien, ¿no ve? En acciones de inconstitucionalidad es diferente. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, tiene carácter general, dice. Es vinculante y es de carácter general. ¿Qué es de carácter general? Que la parte dispositiva tiene efecto erga omnes. O sea, ya no es solamente interpartes, ¿no? Afecta a todos.
Esa es la particularidad de las acciones de inconstitucionalidad concreta o abstracta. Las acciones, las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma tienen carácter general, erga omnes. Es para todos el portal, ¿no? Muy importante. El carácter vinculante de la sentencia en una acción de inconstitucionalidad que declare la inconstitucionalidad o la constitucionalidad tiene que ver con los fundamentos jurídicos del fallo y con las razones del fallo, las ratios decidendis. Esas ratios decidendis son vinculantes y se pueden aplicar a todos los casos que tengan supuestos fácticos análogos. Generalmente, el desarrollo de los fundamentos jurídicos de una sentencia de carácter normativo va a ser un desarrollo de, por ejemplo, el debido proceso. Y va a decir qué es el debido proceso, en qué significa, qué protege, cuáles son sus elementos, qué elementos tiene. Todo eso va a establecer el fallo. Esas razones del fallo que van a servir para sustentar la constitucionalidad o no de una norma son las ratios decidendi y esa parte de la sentencia, que son las ratios, son la parte vinculante. Vinculante. Quiere decir que en un caso, en un supuesto análogo donde se vaya a analizar qué es el debido proceso en relación a la norma que ha sido impugnada, por ejemplo, no sé, esas razones del fallo van a ser vinculantes para otros casos. No siempre van a ser vinculantes para casos de acciones de inconstitucionalidad concreta. Pueden ser vinculantes a otro tipo de acciones, como acciones tutelares. Porque esas ratios son las de carácter vinculante. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia entre carácter vinculante y general? Les voy a preguntar en el examen. Y hoy día en el cuestionario. ¿Ya? Doctor, una consulta. Sí. Buenas noches. Entiendo carácter vinculante y general, como lo he explicado, pero por un lado le entiendo, respecto al carácter vinculante, le entiendo por un lado que es cumplimiento obligatorio, porque estoy tomando apuntes, es de cumplimiento obligatorio para las partes en acciones de tutela, pero anteriormente, y lo último que dijo es de la ratio decidendi, que son las razones del fallo, sí. Tiene carácter vinculante, pero para otros casos. Entonces, no entiendo esa parte, doctor, porque por un lado dijo solo para las partes y ahora también para otros casos. Entonces, tendría para que fuera general. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que hay que diferenciar qué es lo vinculante y qué es lo obligatorio en una sentencia constitucional. Lo vinculante en una sentencia constitucional cualquiera son las ratios. Las ratios decidendis, las razones del fallo. Esos son de carácter vinculante. Lo obligatorio es diferente. Lo obligatorio es la parte dispositiva del fallo. Lo obligatorio no es igual a vinculante. ¿Ya? Eso ténganlo claro. Vinculante no quiere decir sinónimo de obligatorio en la parte de la sentencia. ¿Ya? Las ratios decidendi son vinculantes. Vinculante, que quiere decir que en otros casos, en otros supuestos, se tiene que aplicar el mismo criterio. ¿Ya? La obligatoriedad del fallo de una sentencia puede ser inter partes o puede ser erga omnes. En las acciones de tutela, la parte dispositiva generalmente es de carácter inter partes, porque obliga a las partes a hacer algo cuando se concede. ¿No ve? Les decía, se concede la tutela para que se restituya el derecho de propiedad. Entonces, el demandador a la alcaldía tiene que restituir la posesión, digamos, que ha sido avasallado, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esa parte dispositiva es de carácter particular en acciones de tutela.
En acciones de control normativo es de carácter general, es erga omnes. Se declara la inconstitucionalidad del artículo X de la ley 345, no sé, por inventarme algo. Esa parte es obligatoria para todos, porque se va a expulsar del ordenamiento jurídico la norma. Y también cuando se declara la constitucionalidad. Entonces no hay que confundir erga omnes con vinculante, no hay que confundir vinculante con carácter obligatorio. Por eso les decía, lean el 203, dice, las sentencias del tribunal son de carácter vinculante y obligatorio, dice. No como sinónimo, ¿no ve? Eso hay que tenerlo claro. Otra cosa que quiero resaltar también es Doctor. Ya, sí, adelante, doctor. ¿Puedo hacer una consulta? Bueno, aquí volvemos al otro día, ¿no? O sea, sí, a lo que hablábamos sobre el derecho jurisprudencial. Sí. Hay muchos que sostienen en realidad que la ratio decidendi, por ejemplo, de una sentencia, confirmadora, no es vinculante, ¿no? Pero sí el precedente, claro, de una sentencia confirmadora, pero sí el precedente de una sentencia fundadora. O sea, ahí es lo que deberíamos profundizar, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Sabe qué? Hay sentencias hito, y hay sentencias que marcan un precedente. Generalmente todas las sentencias que son hito y marcan una línea establecida en el tribunal, a partir de eso son precedentes. Entonces, cuando ese precedente se reitera en otros supuestos fácticos, ese mismo precedente se utiliza para conceder o denegar una tutela, se confirma esa sentencia ahí. Entonces, es una sentencia confirmadora. Generalmente, todas las sentencias ya son más o menos confirmadoras, ninguna está generando precedentes nuevos, ¿lo ve? Pero en una sentencia confirmadora hay una problemática en particular de unos supuestos fácticos específicos, ¿lo ve? Porque si bien son supuestos fácticos análogos, son diferentes las circunstancias, los tiempos. Y entonces, a esa problemática le están dando una respuesta a través de un precedente que ya hay en el Tribunal Constitucional y se está confirmando. Esas razones del fallo que son de una sentencia confirmadora, van a constituir las ratios decidendi, ¿no ve? Y van a sustentarse tal vez en la sentencia hito, ¿no ve? Pero van a tener una particularidad, porque van a responder a una problemática en particular, que no es la misma, sino es análoga a la sentencia hito. Entonces, ¿van a existir ratios decidendis en una sentencia confirmadora? ¿Qué cree usted, doctor? Sí, por los hechos que son diferentes, o sea, lo que me debe entender usted. Sí, entonces eso también va a tener un carácter vinculante, esas ratios decidentes. Entonces, no siempre, sí, van a ser confirmadoras. Como lo digo, la mayoría de las sentencias están confirmando la jurisprudencia, los precedentes que estableció el primer tribunal constitucional. ¿Lo ve? Están diciendo, no sé, el debido proceso y la fundamentación, lo que más hay en el tribunal, jurisprudencias reiteradas. Entonces dicen que es el debido proceso, que es la fundamentación, conforme lo ha dicho la sentencia hito, que es la que ha marcado precedente. Entonces, más o menos así. Así es. Pero, como le digo, hay muchas lecturas sobre precedente y ratio. Yo he visto en Perú, por ejemplo, unas lecturas del Perú que están hablando de precedentes, cuando hay varias sentencias que han establecido una misma línea, y a partir de eso generan un precedente. ¿Verdad? En Brasil, súmula se llama. En Brasil, los precedentes regulares, uniformes, se les hacen una súmula, dicen, y igual, tienen carácter vinculante. En Colombia igual. En Bolivia no es así, porque el 203 dice, los fallos del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante. Y no dice, ¿y cuáles son los fallos del Tribunal Constitucional?
son además los autos constitucionales, las sentencias, las declaraciones, ¿no? Entonces no solo las sentencias. Un auto de la Comisión de Admisión es de carácter vinculante. Es de carácter vinculante porque hay un mandato de la Constitución que dice los fallos del tribunal. Y el artículo 13 del Código Procesal dice cuáles son las formas en que resuelven los casos del Tribunal Constitucional. Entonces todos esos serían vinculantes, ¿no? Más o menos es así, pero está abierto el debate. Yo he leído harto sobre jurisprudencia, pero no es la clase para debatir eso. Tendríamos que leer más, interiorizarnos más sobre lo que es las ratios, el precedente. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que no todas las sentencias tienen precedente y está diciendo qué es el precedente, ¿no? Entonces, es súper interesante. Es súper interesante ese tema jurisprudencial. Ya. Doctor. Sí, doctor Pedro. Solo como comentario, por ejemplo, que la sentencia constitucional sobre el tema que se estaba conversando. Sí. La sentencia constitucional 1781 del 2004, ya, por ejemplo, establece que lo siguiente, ¿no? Y advierte, dice que la obligatoriedad de los precedentes no es un valor absoluto, ¿no? Sí. Pudiendo los jueces y tribunales apartarse de sus propios precedentes sin importar discrecionalidad, sino con la limitación de la debida y adecuada fundamentación de las razones que llevan a distanciarse de sus decisiones previas. Sí. Por lo que el principio del stare decisis o estarse a lo resuelto en casos anteriores no es absoluto, ¿no? Entonces, ¿por qué no es absoluto? Usted que ha leído la sentencia, ¿por qué no es absoluto? ¿Qué puede pasar? Sí, porque claro, que pueden haber diferentes elementos, digamos, pueden cambiar, pueden modificarse. Y claro, además se está hablando de que, por ejemplo, aquí, a ver, espérese un momentito. Lo importante de ver una sentencia constitucional y sí, ver los precedentes, porque es preguntarnos por qué el tribunal ha dicho lo que ha dicho. Claro. ¿Por qué dice eso el tribunal? ¿Qué le ha pasado? Si dice que sus precedentes son vinculantes y obligatorios, bueno, sus precedentes son vinculantes y sus resoluciones, sus partes positivas son obligatorias. ¿Por qué dice que se puede cambiar? ¿Por qué un juez inferior puede cambiar? Entonces, la respuesta está bien, la que dice usted, porque las circunstancias sociales, la sociedad, la evolución, sí, las necesidades de la sociedad van a requerir que se cambie. Entonces, claro. Es decir, una fundamentación no se adecuada, podría alegar, digamos, o tener una legislación petrificada, digamos, inmovilizada, ¿no es cierto? No sé, sí, es decir, estática, ¿no? O sea, de lo contrario, no se llamaría derecho, no se llamaría ciencia, ¿no? Sí. Está bien, muy bien, doctor Pedro, está bien, excelente. Yo les recomiendo leer El Derecho de los Jueces. El Derecho de los Jueces es un libro de... no me acuerdo, pero es de Colombia. ¿Quién es, pues? Diego López, ¿no? Diego López, El Derecho de los Jueces. Sí. Es un libro súper importante conocer para saber derecho jurisprudencial. Hay otro libro que ha escrito Boris Arias sobre jurisprudencia. Ese también es muy bueno. Yo les aconsejo que lo revisen. Introducción a la jurisprudencia. Introducción a la jurisprudencia, sí. Ese es muy interesante porque es un cambio de Boris, ¿no? Porque Boris antes sistematizaba jurisprudencia. Y en ese libro ya no sistematiza jurisprudencia. La critica, establece por qué es vinculante, por qué no es vinculante, cómo se le debe ver a la jurisprudencia, si es parte del ordenamiento jurídico, no, es súper interesante, ¿no? Es un buen libro, entonces yo les aconsejo que lo revisen. Ya, entonces, continuando con la clase, el artículo 77 del Código Procesal Constitucional es importante porque dice, el Tribunal Constitucional fundará la sentencia de inconstitucionalidad en la vulneración de cualquier precepto constitucional
haya o no sido invocado en la acción interpuesta. ¿Eso qué significa? Que el tribunal va a ir y puede ir más allá de los preceptos constitucionales que se han identificado en la demanda. Ayer veíamos cuál es el argumento, qué debe hacer una acción para, cómo se debe plantear una acción. Se debe identificar la norma impugnada y los preceptos o normas constitucionales, decíamos, ¿no ve? Y decimos el artículo 1, 2, 3, digamos. El accionante dice eso. Fíjense que el Código Procesal está autorizando a que pueda el tribunal invocar otros preceptos constitucionales que no hayan sido invocados en la acción. Esto es muy importante. ¿Alguien sabe qué es el principio del principio dispositivo en derecho procesal? ¿Qué significa el principio dispositivo? Generalmente en procesos civiles, ¿no ve? ¿Alguien sabe? Doctor, el que permite al juez dar impulso al proceso. No, porque ese es el principio de impulso procesal. El principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Súper importante. En proceso civil, generalmente. ¿Qué marca el límite de la competencia del juez en proceso civil? El límite de la competencia para dictar sentencia. Doctor, es que el juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes. Exacto, eso es el principio dispositivo, que las partes disponen del proceso, ¿no ve? Tiene esa facultad. Entonces le van a limitar al juez, le van a limitar en la demanda su competencia. El juez no va a poder ir más allá de lo que le han demandado. Es un principio del derecho civil, del derecho procesal civil. Pero eso no ocurre en acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Si se fijan, en la sentencia el Tribunal Constitucional puede ir más allá e invocar preceptos constitucionales que no han estado en la demanda. Ahí, eso es importante, que creo que es bueno resaltar. ¿Ya? Entonces, estábamos en el artículo 78. ¿Qué es el carácter abrogatorio, derogatorio? Entonces, ustedes saben qué es abrogación, qué es derogación. ¿Cuándo se abroga una norma jurídica? Ya. La inconstitucionalidad total de una norma tiene efecto derogatorio. No ve, tiene efecto abrogatorio. La abrogatoria es la anulación, dejar sin eficacia. toda la norma. Toda la norma. Y el efecto derogatorio es parcial. ¿Lo ve? Parcial. Entonces ese es el efecto de la inconstitucionalidad, cuando es total o cuando es parcial. Tiene el mismo efecto de una norma abrogatoria o derogatoria, porque expulsa del ordenamiento una norma, un precepto. Efecto derogatorio, expulsa toda la norma, todo el contenido de una norma. Efecto abrogatorio, eso es el efecto, ¿no? Eso, en introducción al derecho, yo me acuerdo que nos hacían repetir mucho. Tiene ese mismo efecto que tiene una norma abrogatoria o una norma derogatoria sobre otra. Le expulsa del ordenamiento jurídico. La inconstitucionalidad de otros... también el tribunal puede, en la misma sentencia, declarar la inconstitucionalidad de preceptos conexos, que están... ¿Cuándo son conexos otros preceptos? Cuando la previsión normativa que se ha impugnado también está prevista en otro código, en otra ley, en otro precepto normativo. Entonces, por conexitud, aunque no haya sido demandada la inconstitucionalidad de esa norma, se entiende que dentro el tribunal ve todo el ordenamiento jurídico y dice, esta norma que me han demandado es inconstitucional, pero dentro del ordenamiento jurídico ve que en la ley de procedimiento administrativo también hay una previsión igual. Entonces, por conexitud,
sin necesidad de que haya sido demandada, la expulsa del ordenamiento jurídico. Y dice, es inconstitucional por conexitud, porque está regulando lo mismo. Entonces, eso quiere decir el inciso 5. Ahora, el efecto de las sentencias en acciones de inconstitucionalidad concreta. Está reglado en el artículo 84 del procedimiento civil y tiene los mismos efectos. Dice, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en acciones de inconstitucional concreta surtirá los mismos efectos establecidos en la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Ya? Y el 2 dice, ¿qué va a pasar cuando no se cumpla? ¿Qué efecto tiene una inconstitucionalidad de una norma en una acción de inconstitucionalidad concreta respecto a un proceso? O a un proceso administrativo judicial. Recuerdan, ¿no ve? La acción de inconstitucionalidad concreta se plantea dentro de un proceso administrativo judicial para expulsar una norma que está establecida en el ordenamiento jurídico y que se va a aplicar al caso concreto. Entonces, hemos dicho que se suspende el proceso administrativo judicial. ¿Lo ve? Si se expulsa del ordenamiento jurídico, ¿qué va a hacer el juez? ¿Tendrá que comunicar a las partes, doctor? No, porque más allá vamos a ver cómo se notifica las acciones de inconstitucionalidad, las sentencias, para que tengan efecto erga omnes. No, porque no es su labor, porque no es el tribunal, él no notifica. Lo que pasa es que va a dictar una sentencia o un fallo que estaba pendiente, la apelación, el recurso de casación, el fallo que estaba pendiente y que ha suspendido el proceso, va a dictar sin aplicar la norma porque ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no ve? O si ha sido declarada constitucional condicionada a un entendimiento, va a aplicar ese entendimiento. Hasta ahí estamos bien, ¿no ve? ¿Qué pasa con los procesos que estaban ejecutoriados antes de la sentencia y donde se ha aplicado esa norma? ¿Les afecta? ¿Les afecta? Yo creo que no, doctor. No les afecta. Porque no. tiene carácter general y es erga omnes a partir de la notificación. Exacto. Sí. ¿Lo ve? No tiene efecto retroactivo. ¿Ya? Eso también es importante que sepa. Entonces, si hay una sentencia ejecutoriada donde se ha aplicado una norma del Código Civil que ha sido declarada inconstitucional ahora, pero esa sentencia fue ejecutoriada hace un año, no le va a afectar esa sentencia, ¿no? Va a afectar a los casos posteriores. Tiene efecto hacia adelante, es tunc, es nunc. Ese efecto hacia adelante. Ese es el efecto de la sentencia. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ya. Otra, en recursos contra tributos que hemos visto ayer, ¿qué efecto tiene la sentencia? Si es una acción de control normativo, tiene el mismo efecto. Fíjense el artículo 138 del Código Procesal Constitucional y dice: la inconstitucionalidad de la norma legal impugnada a partir de la emisión de la sentencia con efecto general. Entonces tiene el mismo efecto, tiene el efecto general, tiene efecto erga omnes, afecta a todos. Se expulsa del ordenamiento jurídico la norma que estaba estableciendo un tributo, un impuesto, una tasa, si ha sido declarada inconstitucional. ¿Ya? Tiene el mismo efecto. El artículo 12. El artículo 12, lo que hablaba el colega hace un momento, las citaciones en el parágrafo 3 del artículo 12. Cuando se trate de sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad o
acciones contra tributos, se notificará a la Gaceta Oficial de Bolivia, o en su caso a las instituciones de difusión de leyes de entidades territoriales autónomas, a objeto de que hagan una nueva publicación de la ley o reglamento con referencia a la sentencia constitucional, ¿no? Es importante. ¿A partir de cuándo va a quedar expulsada del ordenamiento jurídico la norma? A partir de la notificación con la sentencia que haga el tribunal. Las sentencias se notifican en el Tribunal Constitucional por cédula. A partir de esa notificación se va a tomar el tiempo. Ese tiempo va a ser el que determine que la norma ha sido expulsada. A partir de esa notificación y la publicación en la página del Tribunal Constitucional, porque va a ser pública, ¿no? Pero también tienen que notificarse a las gacetas. La Gaceta Oficial para normas del nivel central y las gacetas que tienen las entidades territoriales gobiernos departamentales o municipales. ¿Qué efecto tiene una sentencia de inconstitucionalidad en un proceso penal concluido? La regla en acciones de inconstitucionalidad es que, concreta decíamos, ¿no ve? Una norma ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, ¿va a afectar a un proceso concluido anteriormente? No, ¿no ve? La regla es esa. La excepción es que, por principio de favorabilidad, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, establece que se puede plantear un recurso de revisión. En el artículo 421, que está regulando el Código Procesal Penal, en el artículo 421, sobre la revisión, el recurso de revisión de sentencias penales, dice, en el inciso 6, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre un tipo o norma penal que fundó la condena, ¿qué va a proceder? El recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Súper importante también, ¿no? Se aplica la retroactividad en materia penal. La anterior clase me decían, ¿hay en laboral una norma como esta? No. ¿Me están escuchando, no ve? Recién. Ahora sí. Recién, doctor, se había cortado. Deberían haberme dicho, ya. Seguiremos, ¿no? Entonces, ahí quedaríamos en los tipos de sentencia. ¿Ya? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el artículo 78, el parágrafo 2, no comprendí bien respecto al efecto de la constitucionalidad, al parágrafo 2, numeral 1, respecto a la constitucionalidad de la norma, de una norma contenida en una ley, estatuto autonómico, etcétera, dice, hace improcedente una nueva demanda de inconstitucional contra la misma norma. Yeah. Y tiene una condición, yo advierto como si fuera una condicionante, siempre y cuando se trate de un mismo objeto. Pero la pregunta es, doctor, usted hizo relación con el tema de cosa juzgada, esa parte no entendí, doctor, por favor. Ya. No es muy complicado, ¿no? ¿Qué es la cosa juzgada? Doctora Norma. Que ya no es revisable, ya tiene un efecto. ¿Qué no es revisable? La sentencia, la resolución, porque ya se ha agotado todas las instancias, ya es cosa juzgada. Desde el punto de vista del ejecutorio, ya no se puede revisar la decisión, ¿no? Sí, entonces, las sentencias generalmente resuelven un problema jurídico que puede estar en una premisa mayor o en una premisa menor. ¿Lo ven? La otra vez hablábamos. Resuelven algo, dicen algo, interpretan algo.
En una acción de inconstitucionalidad, una sentencia resuelve algo sobre la constitucionalidad de una norma, hace un análisis abstracto de una norma frente a de una norma legal o infraconstitucional respecto a la Constitución y dice, esta norma es constitucional o esta norma es inconstitucional. Entonces, ¿cuándo hay cosa juzgada? ¿Cuándo hay cosa juzgada? Cuando se declara la constitucionalidad de una norma. ¿Cuándo habría cosa juzgada? Norma. Como dijo doctor, cuando se declara la constitucionalidad de una norma. Ya. Entonces, por regla general, más o menos es que va a haber cosa juzgada cuando se declara la constitucionalidad de una norma. Ya. Entonces, usted ha planteado la inconstitucionalidad del artículo 189, parágrafo algo de la Ley de Organización Judicial sobre sanciones, digamos, o sanciones disciplinarias a los jueces. Y esa norma se ha declarado constitucional. Y viene otra persona, otro abogado, y plantea la misma acción frente a esa norma. Usted es la persona que va a recibir y admitir la demanda. ¿Podría admitir la demanda si hay cosa juzgada? No, porque ya se declara constitucional. ¿Qué declararía respecto a la norma? Respecto a la acción, ¿cómo la rechazaría? Que no es procedente porque ya tiene carácter de cosa juzgada. Entonces, por el efecto erga omnes, que ya le diría es improcedente. Y ahí está su respuesta. Le va a decir es improcedente. Ahora, lo que está regulando el código es, ¿siempre va a ser improcedente? A ver, vuelva a leer el artículo que estaba leyendo. Ya, desde el principio, doctor. Ya, la constitucionalidad de una norma contenida en una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial hace improcedente una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma, siempre y cuando se trate del mismo objeto o causa y se argumenten los mismos preceptos constitucionales impugnados. Desde el siempre y cuando. Sí. ¿Qué entiende desde siempre y cuando? Entonces, ha dicho que declararía... Como una condicionante, como que tenga que tener esos requisitos. Ya. Entonces, se va a declarar la improcedencia, ¿no ve? Siempre y cuando... El mismo objeto o causa y se argumenten los mismos preceptos constitucionales. Ya, entonces, contrario sean su, no va a ser improcedente ¿cuándo? Cuando no existan, cuando no se tenga el mismo, cuando no se trate del mismo objeto o causa. Exacto. Y no se sea tenga el mismo precepto argumento constitucional, ¿no ve? Ya se ha respondido usted. Entonces, sí, doctor, entonces no siempre se puede declarar la improcedencia, ¿no ve? Eso es lo que... Ahora sí entiendo. Gracias, doctor. Usted se ha respondido. Gracias. Ya, entonces, esos son más o menos los efectos. Pero les decía que a partir de la interpretación que haga el Tribunal Constitucional, puede haber otras formas de resolver las acciones, que no siempre son constitucional o inconstitucional. Por ejemplo, las sentencias interpretativas. Rige el principio en el Código Procesal Constitucional de conservación de la norma. Se debe conservar la norma para no distorsionar el ordenamiento jurídico. Y entonces, el juez, el magistrado que vaya a conocer una acción de inconstitucionalidad, tiene que ser un esfuerzo para que el ordenamiento jurídico no se expulse la norma del ordenamiento jurídico. Y a partir de ese principio puede realizar una sentencia interpretativa. ¿Qué significa eso? Que va a ser una interpretación desde y conforme a la Constitución de una norma que aparentemente es inconstitucional.
y va a decir, esta norma es constitucional siempre y cuando se la interprete de esta forma. Entonces va a declarar la constitucionalidad de la norma condicionada a la interpretación que está realizando el tribunal. Esa es una sentencia interpretativa. ¿Ya? ¿Alguna sentencia interpretativa conocen ustedes? ¿Qué tipos de sentencia o una sentencia en específico hablan? Cualquier sentencia. ¿Conocen alguna sentencia interpretativa que haya declarado la constitucionalidad condicional? Hay un montón en el tribunal, ¿no? Yo les comparto una. Es la 1462-2013, del 21 de agosto del 2013. Estaba la inconstitucionalidad, se impugnaba la inconstitucionalidad del 196.2 de la Ley de Organización Judicial. Ley de Organización Judicial. Entonces, más o menos, y además el acuerdo 165, quebrado 2012, todas esas normas estaban estableciendo las facultades del juez disciplinario en procesos disciplinarios frente a los jueces. Entonces, el accionante decía, el juez en el nuevo sistema penal que debe aplicarse al proceso disciplinario se está convirtiendo en juzgador y acusador porque está recabando las pruebas. Porque está haciendo funciones que tienen que ser del acusador. Entonces, esa acción de inconstitucionalidad se declaró constitucional la norma condicionada a la interpretación que le ha dado el tribunal. Más o menos el tribunal le ha dicho que no se estaba vulnerando que el juez disciplinario no estaba vulnerando el derecho a la defensa, no se estaba convirtiendo en un acusador y que en todo caso se estaba garantizando el contradictorio en el proceso al poner en conocimiento las pruebas que sustentan la denuncia, el inicio del proceso disciplinario al juez. Algo así decía. Pero ustedes fíjense, yo les aconsejo que leen y dice, se declara la constitucionalidad del artículo 196.2 de la LOJ condicionada a la interpretación realizada. Entonces, ese es un ejemplo claro de una sentencia interpretativa. ¿Ya? Entonces, esa es una forma, ¿no? ¿Cuál es la sentencia, por favor, doctor? Hay un montón, pero esta la que les he leído es la 1462-2013, de 21 de agosto de 2013. Hay varias sentencias que están haciendo eso. Hay otro tipo de sentencias, las sentencias aditivas o integradoras. Estas sentencias son, dice la doctrina, que son una respuesta a las inconstitucionalidades por omisión. Entonces, más o menos se trata de que el Tribunal Constitucional, a momento de hacer el test de constitucionalidad del ordenamiento jurídico de una norma en específico, advierte que hay un vacío legal, que no está normado, o la nueva norma ha abrogado una norma que es necesaria dentro del ordenamiento jurídico. Hay una sentencia muy importante en el Tribunal Constitucional, que es el anterior tribunal, en el primer tribunal, que es la sentencia 9/2004, y que todas las personas que saben derecho tributario la aplican. ¿Por qué? Porque ha puesto en vigencia el código tributario anterior. ¿Lo ve? ¿Alguien ha visto alguna vez esa sentencia? Es súper importante. ¿Por qué? Porque en el nuevo código tributario, en el nuevo código de esa época, no se preveía el contencioso administrativo como una forma de control a los actos administrativos. Y entonces pone en vigencia el anterior código. Si alguien tiene interés, yo pienso que todos los que manejan derecho tributario han debido leer esa sentencia, ¿no? Es súper importante porque está en vigencia. ¿Y qué dice la sentencia? Se dice, declara la inconstitucionalidad por omisión del artículo 3.
del artículo 131.2 por contradicción con el 131 parágrafo tal, con efectos previstos en el 58. Ese efectos previstos en el 58 le da vigencia al anterior código tributario. Léanla, es una sentencia muy importante porque es una sentencia que está integrando, añadiendo un ordenamiento jurídico que estaba abrogado y poniéndolo en vigencia para resguardar derechos y garantías constitucionales. Es muy buena sentencia. Esa es una sentencia aditiva o integradora. Doctor, una Sí, consulta. Entonces, no conozco, desconozco la sentencia, sin embargo, ¿perdone? Sí, dígame. Sin embargo, doctor, entonces, si ha puesto en vigencia el antiguo Código Tributario, ha declarado la En alguna parte. inconstitucionalidad de la No nueva. todo. Ah, ya. Solamente el proceso contencioso. Gracias. No, pero léanla. Es una sentencia súper larga, pero muy importante porque, para las personas que manejan derecho tributario, todas creo que conocen. Las sentencias sustitutivas. Las sentencias sustitutivas son sentencias que van a declarar la inconstitucionalidad de una parte, de una frase, de una palabra, de un precepto normativo. Hay varias sentencias. Si ustedes buscan, se declara la inconstitucionalidad de la frase tal. Dice. Y yo que me acuerde, hay una, a ver, del decreto 28699. ¿Alguien sabe cuál es ese decreto? El 28699. Los laboralistas. En materia laboral, la que dispone Laboral, beneficios. Sí, lo que regula el 28699 es la inamovilidad laboral. No, la estabilidad laboral. No inamovilidad, la estabilidad laboral. Y dice que no se puede despedir sin justificación previa. ¿Me ve? Pero dentro de ese contenido normativo, se establecía que se tiene que acudir a las jefaturas de trabajo para denunciar el retiro injustificado. ¿No? Y esa decisión, decía, será únicamente impugnable en la vía administrativa, creo que decía. Y entonces el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esa únicamente, basado en que se tiene que garantizar la doble instancia. Y entonces se ha dado lugar a que la combinatoria pueda ser impugnada en revocatorio y en jerárquico. Esa es una sentencia que tiene carácter sustitutivo. Me dejo entender, pero es una frase de la norma que se deja sin efecto por la declaración de la inconstitucionalidad. Yo tengo una sentencia, la 42-2004, del 22 de abril. Antes se llamaba acción de inconstitucionalidad, por recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad. Y en el por tanto dices, declara fundado el recurso. Consiguientemente, inconstitucional la frase sin necesidad del artículo 108 de la ley MB, dice. No he leído bien la sentencia. Norma y cosas. Ya. Lo que se ha demandado de inconstitucional es la Ley de mercado de valores. Ley de mercado de valores, ¿no? Que establece que las sanciones de amonestación escrita y multas serán impuestas sin proceso previo. Eso decía la norma. Las sanciones de amonestaciones escritas y multas serán impuestas sin proceso previo. Entonces, la sentencia declaraba inconstitucional la frase sin proceso previo. ¿Para qué?
sin necesidad de, porque lo que estaba preservando es el debido proceso, ¿no ve? Y declara la inconstitucional de la frase sin necesidad de. Entonces, sin necesidad de proceso previo. Entonces, la nueva redacción del artículo decía con proceso previo, ya no sin proceso previo. ¿No? Se declarará la sanción sin proceso previo, la inconstitucional sin proceso previo. Entonces, fíjense cómo el tribunal ha resuelto esta problemática a través de una sentencia sustitutiva. No ha expulsado toda la norma del ordenamiento jurídico, sino le ha dado un alcance constitucional, expulsando una frase del precepto normativo. ¿Se entiende que es una sentencia sustitutiva? Y también hay varias sentencias, como esa del 28.699, que se ha declarado la inconstitucionalidad únicamente. Esa frase únicamente del 28.699 ha dado lugar a que se pueda interponer recurso de revocatoria, recurso jerárquico frente a la decisión de las jefaturas de trabajo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, tal vez esté en el examen. Sentencias exhortativas. ¿Cuáles son las sentencias exhortativas? El Tribunal Constitucional también, cuando hace control normativo, hace un control de forma de la ley, porque a veces los cargos van en ese sentido. El cargo es, por ejemplo, que es un decreto ley, que el Código Civil ha sido dictado mediante decreto ley. Entonces no ha cumplido el procedimiento legislativo. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es hacer una sentencia previsora primero y después exhortativa. Y declara la inconstitucionalidad por la forma, porque no ha seguido un proceso legislativo. El Código Civil anterior, o el Código Civil ya es una ley ahora. Pero antes no era un decreto ley, hasta hace unos años era un decreto ley. Entonces el Tribunal Constitucional, el primer Tribunal Constitucional, al conocer una acción de inconstitucionalidad concreta, ha declarado la inconstitucionalidad en la forma del Código Civil, pero ha mantenido su vigencia, y eso es porque por un carácter previsor del tribunal. ¿Por qué debería mantener vigente una norma inconstitucional? ¿Alguien me puede decir? Para no crear una vacatio legis. Exacto. Sí, porque si no hubiera una norma que regule las relaciones civiles, habría un conflicto al interior de la sociedad, ¿no? Imagínense ustedes sin Código Civil, qué contratos, sucesiones, posesión, estaríamos en serios problemas, ¿no? Entonces el tribunal, una sentencia previsora, de hecho, no expulsar el ordenamiento jurídico solamente porque tiene una inconstitucionalidad en la forma. Entonces lo que hace es una sentencia previsora, declara la inconstitucionalidad y le da y exhorta a la Asamblea Legislativa, en ese momento era Congreso, para que dicte dentro del plazo de 5 años un Código Civil. Entonces, esa sentencia exhortativa, esa es otro tipo de sentencia, un tipo de sentencia exhortativa, que exhorta a tomar alguna determinación al órgano legislativo, alguna autoridad pública, le exhorta a algo. En la sentencia del aborto, si no mal recuerdo, también se exhorta a que se inicie un debate sobre cómo debe tratarse el aborto. ¿Lo ve? Hay una sentencia del aborto que dice que es inconstitucional, algunas frases del Código Penal, y otras que son constitucionales, pero exhorta al órgano legislativo a iniciar un diálogo para reformar el Código Penal. Entonces también esa es una sentencia exhortativa. Está diciendo, haga. El Tribunal Constitucional ha dicho que el carácter de lo exhortativo no solo se limita a una solicitud sin carácter coercitivo, tiene una
tiene una fuerza esa exhortación. Lo ha dicho así, pero no ha dicho cuál sería la sanción ante un incumplimiento de una exhortación. No lo ha dicho, pero ha dicho que sí tiene un carácter coercitivo, que tiene que ser obligatorio, que tiene que observar, pero no ha dicho qué pasa ante su incumplimiento. Entonces parece que se deja en solo lo exhortativo, ¿no? Hasta ahí son los tipos de sentencia, los efectos de las sentencias en procesos de control normativo posterior. Hasta ahí habríamos acabado nuestro curso. A las 9 en punto. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Solo un comentario, Doc, ¿no? Sí, adelante. Hay también quien manifiesta que dentro de estas sentencias hay también las sentencias reductoras, ¿no? O sea, porque para que entienda más fácil. Se entienda más fácil, sí. Bueno, hay unas, las aditivas son las que adicionan algo, las sustitutivas las que sustituyen una frase, las exhortativas las que le plantean no sé, a un órgano el qué hacer en determinado tiempo. Yeah. Y las reductoras, en este caso, vendrían a ser las que cambian una frase, ¿no? O sea, reducen el contenido de su dispositivo. Eso lo leí, la verdad no tengo una sentencia ahorita, está bien, doctor, pero... Está bien, sí, tienes razón. Por ejemplo, es la misma sentencia, es la misma sentencia que estábamos hablando sobre las aditivas o integradoras, ¿no? Esas sentencias que van a declarar la inconstitucionalidad de una frase, de una frase, de una palabra, esas sentencias son las reductoras, ¿no? Van a reducir el texto para que tenga un sentido constitucional. Sí, hay más, debe haber más. El Tribunal Constitucional no está limitado en el fallo que vaya a emitir al Código Procesal Constitucional. Si fuera así, solo podría declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la norma. Como lo planteaba Kelsen, convertirse solamente en un legislador negativo, ¿no? De expulsar las normas jurídicas. Pero los tribunales actuales, los tribunales y las cortes, tienen facultades más amplias. Esas de las condicionadas, de reducir, de poner en vigencia otro ordenamiento jurídico, de darle un sentido diferente, por ejemplo, en el aborto, a la norma específica. Entonces tiene varios elementos, no está atada a una formalidad de declarar inconstitucional o constitucional la norma. Y además tiene que tener mucha sensibilidad el Tribunal Constitucional al momento de dictar una norma o al momento de dictar una sentencia, porque lo que va a hacer es generalmente es una interpretación viva de la Constitución, ¿no? Como les decía la anterior semana, el matrimonio entre parejas del mismo sexo en España, les decía, entre hombre y mujer, han interpretado, han establecido que puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, a partir de una interpretación literal le han dado otro sentido. Entonces el tribunal puede hacer eso, no está limitado. El fin es que se garanticen los derechos constitucionales. Ese es el fin del Tribunal Constitucional. No puede estar atado a formalidades. No le pueden decir al tribunal, debería solamente ver lo que dice el artículo 100 tantos del Código Procesal y no podrías dictar otro tipo de sentencia, ¿no? Entonces, el tribunal no está atado a las formalidades. Puede haber distintos tipos de sentencias. Imagínense. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si exactamente el Tribunal Constitucional tiene alguna clasificación, ¿no es cierto?, concreta, definida respecto a los tipos de sentencias que tiene una y la otra. Es que si ellos
Si es que el Tribunal Constitucional tiene ese albedrío, digamos, como se podría pensar, de que puede interpretar una ley, ¿no es cierto?, una norma, un precepto, un principio constitucional, sin que esté atado a nada, ¿no es peligroso? Sí, pero no es que sí, que no tenga límite. La anterior clase, la anterior semana yo decía, el límite debe ser la protección de los derechos y garantías constitucionales. Debe observarse el principio de progresividad y no regresividad. Debe observarse que se garanticen de mejor manera los derechos y garantías constitucionales. Ese debe ser el límite, no debe ser otro. Entonces, si nosotros tomamos bien ese límite, no va a haber arbitrariedades, no va a haber arbitrariedades del Tribunal Constitucional, ¿no? Si se cumplen las reglas de interpretación, de progresividad, de interpretación conforme a la Constitución, a los principios y valores, no debería haber una lesión o una afectación al ordenamiento jurídico que sea irrazonable, ¿no? Que cause un problema en la sociedad, ¿no? Pero podría existir porque los magistrados son seres humanos y podrían equivocarse y podría pasar, pero el límite debería ser ese. Muy bien. Doctor, una pregunta. Si se puede, si no, no. No, dígame nomás, doctora. Doctor, una consulta respecto al artículo 2, el parágrafo 3, sobre las sentencias emitidas en acciones contra tributos. Usted señaló que además de que se notifica a la Gaceta Judicial, se notifica a la parte accionante mediante cédula. Eso entendí. No debería notificarse de manera personal, doctor. ¿Cuál es el razonamiento? El 13, a ver, el artículo 13 Ya. es, ¿no? El 12. El 12, sí. Ya. Sí, ¿lo leo? Sí. Ya, el parágrafo pero 3. Lo pertinente, ¿cuál debería ser? Dice usted una Es que usted notificación dijo, personal. sí, es que usted dijo por cédula. Y bueno, no comprendo por qué no debería ser personal y también no está porque dice regulado, el ¿no? código. A ver, lea el 12. El 12, parágrafo 1. Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales serán notificados mediante cédula en las oficinas de notificaciones del Tribunal Constitucional. Así dice, ¿no ve? Sí, está bien. Podría ser, bueno, sí, te deberían notificar por correo, sí, por porque ¿cómo nos ciudadanía enteramos? digital, porque muchas veces las partes no se enteran, pero sí está mal, creo. Está mal el código. No garantiza bien la eficacia de la comunicación procesal, ¿no? Sí, concuerdo con usted. Doctor, una pregunta. Sí. Doc, usted nos hablaba de los tipos de sentencias y, por ejemplo, en la última que nos menciona que el tipo de sentencias previsorias y exhortativas. Yo entendería entonces que el Tribunal Constitucional también puede sacar sentencias mixtas. Por ejemplo, hacer una previsión de una determinada norma, posterior exhortar, ¿no?, a un análisis, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa. ¿Algo así, doctor, podría ser? Sí, por supuesto. Y en esa sentencia del Código Civil es una sentencia exhortativa y además es una sentencia previsora, porque le dice, subsane el procedimiento legislativo, ¿no? Primero está previendo que el ordenamiento jurídico no quede vacío, después que no quede vacío, ¿no? El ordenamiento jurídico y además que se exhorta para que se subsane el procedimiento legislativo a través de la Asamblea Legislativa. ¿Puede haber mixtas? Sí, puede haber. Depende del tribunal, depende de la circunstancia del caso concreto, ¿no? Y el límite es ese, garantizar los derechos y garantías constitucionales, los principios, los valores establecidos en la Constitución. Es así. Pero, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mañana entonces a las 9:30 es el examen, ¿no? 21:30.
Hola, doctor. Hay Hola. dos controles. Hola. ¿Alguien quiere hablar? Hola, doctor. Sí, sí. Doctor, en cuanto al artículo 15, doctor, hace una diferenciación. Nos dice un carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias. No, ahí es una diferenciación, doctor, en cuanto a lo obligatorio y lo vinculante. Necesito, por favor, una aclaración, doctor. Usted es Eduardo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Eduardo, ¿qué usted entiende por vinculante? ¿Qué entiende usted por obligatorio? Bueno, ¿No se escucha, doctor? Sí, yo tampoco escucho. Yo tampoco escucho. No se entiende nada, doctor. Sí, yo tampoco entiendo. Pero ya hemos explicado eso. Y le hemos explicado a la doctora, ¿no? Pero bueno, hay que volver a explicar. Lo vinculante son las razones del fallo y el carácter general de una sentencia. El carácter de cumplimiento obligatorio es la parte dispositiva de la sentencia. En procesos tutelares es interpartes generalmente, y en procesos constitucionales es erga omnes, ¿no? Tiene efecto erga omnes, afecta a todos. ¿Ya? Eso nomás. ¿Alguien más? Ya. Entonces quedamos en eso. Yo les digo buenas noches. Mañana el examen es a las 21:30. Voy a tratar de poner antes cuánto tiempo es, pero no va a ser mucho tampoco, no van a hacer muchas preguntas. 21:30 es el examen. Hoy día los que quieren recuperar lo que han hecho ayer y no han podido, van a entrar a las 9:40 hasta las 9:50. Y el cuestionario de hoy, referido a las sentencias, a los tipos de sentencia, es de 10 de la noche a 10:10 de la noche. ¿Ya? Muchas gracias. Y mañana también, doctor, ¿verdad? El control. Examen. No, el control electoral a las 6. Quedado la anterior semana. Sí, doctora. Sí. Muy bien. ¿A qué hora es ese? Está en el sistema, ¿no? No me 6 acuerdo. de la tarde, dijo. 6 de la tarde, dijo usted, doctor. Mañana el examen es 9:30. 21:30. ¿Ya? Y el cuestionario, no me acuerdo ahorita. Pero ¿a qué hora? A las 18. ¿Ya? El cuestionario 4. Cuestionario 2. Eso es todo. De acuerdo a los cuestionarios y a la participación en clases van a salir las notas. ¿Ya? Doctor, del cuestionario dice a las 17:00 en plataforma. Primero de ya, abril. entonces son 17:00. 17:00. Sí, 17:00 hemos quedado la anterior semana. Ya, entonces quedamos en eso, ¿ya? Les agradezco mucho a ustedes por su participación. A todos ustedes, muchas gracias. Espero que pronto podamos conocernos personalmente y que les vaya bien en la maestría. Muchas gracias a todos. Muy amables por su tiempo, su participación. Siempre es muy reconfortante pasar clases con personas que tienen conocimiento, que siempre están dispuestas a aprender. A mí me gusta mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches, Muchas gracias, doctor. doctor. Hasta Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Doctor, Muy buenas noches, doctor. por favor, el día de ayer le había pedido, por favor, para el cuestionario 1 no pude entrar, doctor. Ayer no me ha anotado, tampoco se podía escuchar, estaba con interferencia. Su nombre es Betsabe, ¿no ve?
Sí, doctor, justamente A ver, ayer, Laura, ya, le voy a anotar. por favor, para el cuestionario 1 no he podido ingresar. Gracias. Ya. Doctor, disculpe, ayer nos dijo también que con respecto a la primera actividad nos iba a dar un trabajo complementario. Les voy a poner en la plataforma, pero son pocos, ¿no ve? Ayer nos hemos anotado, doctor. Sí. Ahí, eso quedamos, no me voy a olvidar. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.